Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante discutible y debatible dentro de la doctrina, la jurisprudencia, que incluso fue materia de un pleno casatorio civil. Vamos a hablar sobre la prescripción adquisitiva de dominio, conocida con otra figura jurídica como la usucapión. La prescripción adquisitiva de dominio es la forma de adquirir la propiedad mediante la posesión por un tiempo señalado por la ley. Es decir, yo puedo hacer merecedor de una propiedad, de un bien inmueble o bien mueble, siempre en cuando vengo posesionando dicho bien por un tiempo señalado por la ley. ¿Y quiénes participan en la prescripción adquisitiva de dominio? Participa por un lado el sujeto activo y por el otro el sujeto pasivo. El sujeto activo. ¿Quiénes se encuentran aquí? El sujeto activo se encuentra el poseedor, es aquel que no tiene la propiedad, es aquel que solicita que se le adjudique la propiedad a través de esta figura, la usucapión. Ahora, nos preguntaron, ¿el propietario puede solicitar la prescripción adquisitiva de dominio para que se considere como tal? Aunque la pregunta parece bastante redundante y muy obvia y muy innecesaria, la Corte Suprema tuvo la oportunidad de pronunciarse y decir que el propietario, cuando no tenga un documento eficaz, es decir, cuando carezca de un documento eficaz que le considere como tal, sí puede utilizar esta figura para considerarse como propietario a través de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, es factible que también el propietario puede utilizar esta figura jurídica. Ahora, solamente las personas naturales pueden solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. No, también lo pueden hacer las personas jurídicas. Las personas jurídicas también pueden utilizar esta figura para considerarse como propietario de dicho bien, por cuanto el artículo 950 no impide que las personas jurídicas puedan utilizar este mecanismo legal para adquirir la propiedad. Por otro lado, nos surge preguntarnos, ¿y el Estado puede adquirir una propiedad mediante la usucapión? La respuesta concreta es que no, por cuanto no existe ninguna norma que permita que el Estado puede adquirir la propiedad a través de esta figura, la usucapión. Si el Estado quiere adquirir dichas propiedades, lo puede hacer con otra figura que también está establecida en la Constitución, como es la expropiación, que tiene una regulación muy distinta. Ahora, vamos a hablar sobre el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo es el propietario. Es aquel propietario debidamente inscrito ante la SUNAR. Ahora, nos surge preguntarnos, ¿la prescripción adquisitiva solo procede contra propietarios debidamente inscritos? No, la Corte Suprema también se ha pronunciado al respecto y nos dice que también procede contra propietarios que no están debidamente inscritos ante los registros públicos. Pero para tal efecto debe ser debidamente emplazado. Ahora, vamos a hablar también sobre otro tema, sobre los tipos de prescripción adquisitiva de dominio. Dentro de la doctrina existen tres tipos de prescripción adquisitiva de dominio. Uno, que es la vía judicial, que se presenta ante el órgano jurisdiccional a través de un asunto contencioso, un proceso de abreviado. También puedo solicitar la prescripción adquisitiva de dominio por la vía notarial, un proceso no contencioso que el notario puede declararle propietario, pero siempre y cuando cumple con los requisitos que establece la ley. 3. Existe también otro tipo de prescripción adquisitiva, la vía administrativa. Esto procede solo para aquellos bienes rústicos, ¿no? Siempre y cuando hayan posesionado el plazo de 5 años.
Entonces, también ellos pueden solicitar la prescripción adquisitiva de dominio ante COFOPRI. Ahora, ¿cuáles son las clases de prescripción adquisitiva de dominio? Existen sobre bienes inmuebles y sobre bienes muebles. Sobre bienes inmuebles, esta se subdivide en dos, en prescripción adquisitiva de dominio corta u ordinaria, y el otro es sobre prescripción adquisitiva larga o extraordinaria. La prescripción adquisitiva de bienes inmuebles corta es cuando se posesiona el bien, ¿no?, por el término de 5 años de manera pública, pacífica y continua y como propietario, y que tenga un justo título de posesión. Es decir, si yo posesiono un bien con un justo título de posesión y cumplo los 5 años, yo puedo solicitar la prescripción adquisitiva corta u ordinaria. La prescripción adquisitiva larga o extraordinaria es cuando posesiono un bien inmueble por un término de 10 años, de manera pública, pacífica, continua y como propietario. Aquí no es necesario ningún título, incluso puede ser de mala fe. Si yo cumplo esos requisitos de 10 años, vengo posesionando un bien inmueble, puedo solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. Puede ser por la vía judicial o por la vía notarial, conforme hemos señalado anteriormente. Ahora, la prescripción adquisitiva de bienes muebles. Esta también se subdivide en corta u ordinaria o larga o extraordinaria. Corta cuando posesiono dicho bien por el término de 2 años, de manera pública, pacífica, continua y como propietario, siempre en cuando existe un justo título de posesión y de buena fe. La larga o extraordinaria es cuando posesiono dicho bien durante 4 años, de manera pública, pacífica y continua, y aquí no es necesario ningún título de posesión. Entonces, si cumplo estos requisitos que la ley me determina, puedo solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, vamos a pasar. ¿Y cuáles son esos requisitos que acabamos de señalar? Están establecidos en el artículo 950 del Código Civil. Los requisitos: que la posesión sea de carácter continua. ¿Qué significa ser continuo? Es decir, sea de carácter ininterrumpida, continua. Ejemplo: si yo posesiono a la fecha un bien 2 años y le he adquirido de una persona que también venía posesionando 3 años, los plazos deben ser continuas e ininterrumpidas. Y estos plazos, si son adquiridos de buena fe, se pueden adicionar. Es decir, yo vengo posesionando 2 años y la persona que me adquirió, que me ha transferido, ha posesionado 3 años, los plazos en total se adicionan y son 5 años. Y esos 5 años deben ser de carácter ininterrumpido. Si yo posesiono un bien de carácter ininterrumpido por el término que señala la ley, puedo solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, otro requisito es que la prescripción adquisitiva sea, los actos de posesión sean pacíficos. ¿Qué significa ser pacífico? Es decir, que no esté en constante discusión, que no esté en constante desalojo, que esa persona, por más que incluso haya obtenido el bien de carácter violenta y que a partir de esa viene posesionando de manera pacífica, sin tener constantes discusiones, sin tener constantes desalojos, ahí la persona, si cumple esos actos de posesión de carácter pacífica, puede solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. Me preguntaron reiteradas veces: una carta notarial, una invitación a una conciliación extrajudicial, una demanda de desalojo por ocupante precario,
una denuncia de usurpación ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, de alguna manera interrumpe este acto de posesión pacífica? ¿Qué dijo el segundo pleno casatorio civil? Que no, señores, no, no interrumpe la posesión pacífica. Lo que sí interrumpe es la continuidad, ¿no? Entonces, el ser pacífico, el ser pacífico no tiene nada que ver con los actos de notificación. Si yo cumplo con posesionar de carácter pacífica dentro del plazo que señala la ley, yo puedo solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, si a mí me han demandado incluso por un demanda de desalojo por ocupante precario, incluso me han desalojado, pero si yo cumplo ese término que acabo de señalar, de manera puede ser corta o larga, un bien, yo puedo solicitar la prescripción adquisitiva de dominio, por cuanto no se ha desvirtuado la posesión pacífica. Entonces, debemos decir que lo pacífico es cuando se posesiona el bien sin ejercer la violencia. Ahora, eh, otro requisito es de manera pública. ¿Qué implica público? Esta debe ser conocido por todos, por los propietarios, por los vecinos, por el presidente del barrio o por cualquier, ¿no? Por cualquier medio que esa persona, todo el mundo lo conoce, que quien es el dueño de esa casa es el posesionario tal. Otro requisito que establece el artículo 950 es actuar como propietario. Es decir, que aquel posesionario, para que pueda adquirir la propiedad, debe actuar como propietario. Es decir, debe pagar los impuestos de autovalúo, tener los recibos de agua y luz, o cualquier otro medio que lo haría como cualquier propietario del bien, ¿no? Incluso puedo hacer mejoras sobre el bien, es decir, que yo actúe, que yo posesione el bien en mi condición, no actuando como propietario. Siendo así, en ese sentido, si yo cumplo estos requisitos, puedo acudir tanto al Poder Judicial como a la vía notarial, solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. Y si posesiono por un plazo de 5 años sobre un bien rústico, puedo acudir ante quién? Ante la vía administrativa, ante COFOPRI, para que me consideren como propietario. Bueno, ese es un tema a grandes rasgos sobre la prescripción adquisitiva de dominio.